Feliz viernes, mis grandes almas valientes. Quiero empezar por pedirte una disculpa que la semana pasada, obviamente, como te pudiste haber dado cuenta, no hubo episodio nuevo. Y la razón principal fue porque el lunes de la semana pasada me tocó despedir a mi compañera de viaje, ¿no? A mi niña de cuatro patas. Y por eso, obviamente, el tema del día de hoy que te voy a platicar que sí, que también tiene muchísima relación del programa de Sanadores de Almas, pero platicarte de forma vulnerable todo lo que he estado viviendo desde la semana pasada. Entonces, voy a utilizar este espacio para compartirte y platicarte todo lo que vengo a platicarte el día de hoy. Entonces, este episodio, como te vas a dar cuenta, es diferente, es íntimo y está inspirado, claro, en esta experiencia que te acabo de compartir que aún late en mi ser, ¿sí? Aún me mueve, puedo decir que hasta cierto punto me duele, esta parte del duelo por la partida de mi compañera de vida, ¿no? Su nombre era Mika. Y quiero compartirte cómo este proceso me ha enseñado a abrazar mi humanidad y a recordar mi luz y, claro, a profundizar aún más en mi propósito de guiar a otros en su camino de sanación. Espero que al escuchar esto encuentres algo que resuene contigo y te inspire en tu propio viaje. Sí, partiendo de que el duelo no es el hecho de que una persona trascendió o que en mi caso, ¿no? Que puse a dormir a mi niña de cuatro patas, este, la verdad es que todo cambio conlleva un duelo. Y es importante tomar conciencia para estar en presencia de lo que estamos viviendo y experimentando. Entonces, el duelo no es solo un espacio de amor, de dolor, es una oportunidad para conectarnos con el amor más puro que podemos nosotros reconocer si nos damos la oportunidad de poderlo sentir de esa forma. Entonces, cuando Mika partió, sentí como si un pedazo de mi hogar se hubiera ido con ella. Sí, cuando yo llegué a Estados Unidos hace más de, creo que son 6, 7 años atrás, eh, mi gorda, ¿no? Mi gorda de cuatro patas se quedó en Monterrey por decisión de ella. Yo respeto mucho el libre albedrío, inclusive hasta los animales, y ella decidió quedarse con mi mamá. Entonces yo le di el espacio y dije, no hay ningún problema. Mika escogió a mi pareja. Era una perrita que con nadie se acercaba y a todo era o sea, tenía mucho recelo y era, se podría decir hasta cierto punto algo agresiva, ¿no? Y cuando conocí a mi pareja fue un amor directo. Entonces, claro que fue así, no, pues ella es la que se va a venir con nosotros. Entonces, la mía se quedó en México, en Monterrey, para ser exactos, y Mika se vino con nosotros. Y pues claro que por eso me dolió, porque para mí no me había dado mejor dicho, no me había percatado yo o no me había dado cuenta que yo había resignificado lo que ella significaba en mi vida. Sí, sí, claro, pues es una gorda de cuatro patas que obviamente yo amo los perros. eh, Inclusive el año pasado, en diciembre, precisamente pusimos a dormir a otra de mis niñas, que no era mía, sino era más de mi pareja, pero yo tenía mucho contacto con ella y a mí me entregó un súper regalo, ¿no? Me entregó un regalo de darme cuenta cuál es el proceso cuando cruzan eh, ¿qué se le dice? El puente arcoíris, ¿no? Que se les dice que pasan por ese puente y cruzan al otro lado. Entonces a mí me tocó poderlo ver, digo, con ojos cerrados porque estaba yo más en conciencia y en presencia de lo que estaba pasando con la gorda, y estuve con ella hasta que tomó su último aliento. Entonces, pero esta transición de esta niña de cuatro patas me pegó todavía más. Y no es que yo tenga problema o tenga una cuestión con el tema de la transición o la muerte en sí, ¿sí? Más que todo porque mi programa de Sanadores de Almas tratamos esa parte, ¿no? Hablamos de cómo poder nosotros transformar, de cómo vivimos nosotros o cómo tomamos la experiencia en esta fisicalidad o en esta 3D para poder elevar nuestra conciencia y poder realmente entender y comprender en una elevación, vaya la redundancia, de energía o de frecuencia, la razón de ser, ¿no? Entonces, cuando yo me solté llorando, porque sí, no te voy a negar, estaba dando mi en vivo el jueves y me solté llorando, ¿no? Me solté llorando porque decía yo, o sea, y inclusive hasta pedí disculpas, porque no soy de las personas que le gusta mucho demostrar su vulnerabilidad allá afuera. Sí, yo me considero, y así siempre he sido, que soy la fuerte.
Sin embargo, así como me lo recordaron, ¿verdad? Mi querida tribu hermosa y bella, que las amo y las adoro a todos y a todas, es esta parte donde pues, no puedo esconderme a través de lo que estoy sintiendo y lo que está pasando, ¿no? Y pues sí me cayó el 20 en ese momento que me solté llorando de que sí, efectivamente yo resignifiqué el sentido de Mika en mi vida, que era una parte de mi casa, ¿no? La casa que dejé, que sí viví mi duelo, que sí me tarda como un año más o menos en poder acomodar esa pieza y esto fue nada más lo adicional que yo no había trabajado aparentemente y que me tocaba también el poderlo despedir, ¿no? El decir, sí, ok, ya me vine, ya estoy aquí en Estados Unidos y pues mi casa, mi familia y todo lo dejé allá en Monterrey. Dije, está bien, o sea, todo ese proceso lo entendí perfectamente, pero en la muerte de Mika o la transición de Mika fue un recordarme que todavía tenía hasta cierto punto heridas, ¿no? O cosas sin cerrar. Y eh, prácticamente eso es lo que empecé yo a comprender y entender. Entonces, como yo sentí, ¿no? Que se había ido un pedazo de mi hogar con ella, al mismo tiempo entendí que ese vacío es un espacio que se llena con las lecciones que dejó, ¿no? Con el amor que compartimos, con la conexión eterna que tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un ser, o en este caso un alma, trasciende y regresa a casa, regresa a su origen, pues no es como que el amor se desaparezca. O sea, el amor ahí está porque eso es lo que nos conecta. Y es parte de nosotros de poder comprender y entender qué es lo que estamos viviendo. Y aún así que nos duele y nos pesa, pero es parte del proceso humano, ¿no? Entonces, en Sanadores de Almas, que te estaba yo diciendo, una de las primeras cosas que comparto con mi tribu es la importancia de abrazar nuestra humanidad. O sea, es un honrate en el proceso. Y la verdad es que hasta en las regresiones del programa me dicen, es que te me apareciste en la regresión. Y sí. Sí lo tiendo energéticamente, sí ando por ahí. Es una cuestión de que abrazo a la tribu, ¿no? ¿Por qué? Porque son temas muy fuertes y son temas muy pesados que no estamos acostumbrados a confrontar, ni siquiera, sí es confrontar, no es enfrentar, sí es confrontar, donde podamos nosotros seguir con este proceso de poder integrar lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y esto incluye, obviamente, el darnos permiso de sentir, el darnos permiso de poder llorar y ¿por qué no? Hasta pues, a soltar, ¿no? Porque es en ese soltar donde encontramos las respuestas, donde entendemos que cada experiencia, incluso las más complejas o difíciles, nos están guiando hacia nuestro propósito más elevado. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo me haya soltado llorando en un pleno, o sea, en pleno en vivo la semana pasada, pues me dio muchísima, eh, me desahogué, por así decirlo, y parte, no me gusta hacerlo, y menos en un en vivo, porque para mí es parte del servicio que estoy dando, pero también es un entenderme que yo también soy humana y yo también siento y a mí también me pesan las cosas. Entonces, en este proceso de duelo me hizo mirar hacia atrás y darme cuenta de cuánto me he transformado el trabajo interno que yo he realizado. ¿Sí? Hace años, si estuviera pasado hace años, ¿sí? Hubiera evitado el dolor a toda costa. Habría cerrado mi corazón por miedo. Fíjate, sí, yo hubiera cerrado mi corazón por miedo. Y vaya que no es la primera vez que veo trascender a un compañero de viaje o a una compañera de viaje, porque siempre he tenido gordas femeninas, ¿no? Son perritas, eran femeninas. Todas las que he tenido han sido la parte femenina. Entonces, claro que el poder yo entrar en esta parte de conciencia y el poderlo ver desde otra perspectiva, la verdad es que a mí el hecho de llevar, y no nada más el llevarlo, cada vez que yo imparto o tenemos una generación nueva y que estoy dando la información y que estamos nosotros ahí interactuando en vivo, pues la verdad es que yo también aprendo, ¿no? Y la verdad es que si yo no hubiera dado el siguiente paso de estar sumergida en la parte de las regresiones, en estar metida en la parte del trabajo interno que realizo todos los días, para empezar a tomar conciencia de qué es lo que necesito ya y ya estoy lista para poderlo soltar. ¿Sí? Entonces, todo este proceso de todo lo que he llevado por los últimos 14 años, la verdad es que he integrado en mi vida,
¿no? Estas herramientas que me pueden ayudar y me ayudan a sostener este espacio para mí misma. ¿Por qué? Porque es importante. Es parte de darnos cuenta de qué es lo que necesitamos nosotros como almas. La verdad es que una de las cosas que me percato, y sobre todo porque también mirando hacia atrás, que era lo que te comentaba, de ver lo mucho que he avanzado y cómo me he ido transformando a través de los años y a través de todas estas experiencias que he vivido, también es un darme cuenta de que cuando estamos nosotros en un camino espiritual es muy sencillo eh, estar en desbalance, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a aprender una nueva técnica y lo único que queremos hacer es, mira, como a mí me ayudó un chorro, ¿no? Que es una palabra que utilizamos mucho en Monterrey. Como a mí me ayudó bastante, como a mí me está mostrando que sí es posible trabajar en mí y poder entender y verlo desde una perspectiva más elevada, esta parte de honrarnos en nuestra humanidad se nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos tan felices y tan contentos y nos sentimos plenos en esa parte del proceso que olvidamos también honrar nuestra parte humana. Y a eso venimos a esta tierra, venimos a experimentar nuestra humanidad. ¿Y cómo experimentamos la humanidad? Como lo he estado yo platicando en los últimos episodios y en los últimos espacios de los en vivos, es esta parte de poder poner atención a las emociones que se están presentando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está diciendo, sí, es lo que nos está ayudando el tener y captar la comprensión o bien elevar nuestra conciencia y después transformar lo que estamos viviendo en algo más productivo, como qué lecciones fueron las que te dejó. ¿Sí? Es un reentrenamiento a nivel mental lo que hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, estamos programados, esa es la palabra correcta, estamos programados a seguir una línea o seguir un protocolo, porque así nos enseñaron, así nos mostraron, y eso es lo que a cada uno de nosotros la mayoría de las veces nos hace sentido, hasta que no empezamos a cuestionar el mundo, ¿sí? Y después no encontramos las respuestas y nos sentimos frustrados. Toda esa parte es el proceso de poder deshacernos de aquello que ya no nos suma, ¿sí? Y que realmente nos resta energía por estar nosotros al pendiente de qué es lo que estamos viviendo, que tratando de encontrar la razón de ser y la verdad es que ni siquiera va por ahí. ¿Sí? Entonces, las regresiones, por ejemplo, me han enseñado y me han mostrado a ver el origen de mis emociones y a observarlas con compasión. Esta parte de observarlas es algo que una de mis niñas de la tribu de sanadores de almas menciona mucho y durante las sesiones de en vivo que tuvimos, donde estuvimos platicando y compartiendo, ella hablaba mucho de esta parte de ser observadores de lo que estamos viviendo. ¿Sí? No meternos al ruedo porque la verdad es que yo como niña índigo, claro que me quiero, o sea, claro que quiero sacar mi espada, claro que me quiero pelear con el mundo, pero la verdad es que ni siquiera es eso. Sí, es parte de sentarnos a observar. ¿Por qué? Porque al momento de observar podemos realmente ver las cosas tal cual sin necesidad de juzgarlas ni criticarlas, porque esa es otra de las chambas que hacemos bastante seguido. Entonces, cuando conectamos con nuestra alma, entendemos que todo tiene un propósito, pero pues tenemos que nosotros también vivir el duelo, ¿sí? O sea, Mika no solo fue mi compañera, fue mi maestra. Sí, todos mis animalitos de cuatro patas que han transitado por mi vida, que han caminado, que han estado conmigo, que he estado yo compartiendo con ellos, son mis maestros. Sí, y eso sí estoy clara, pero pues claro que en la parte de ya no la veo físicamente que está aquí, digo, obviamente desde mi intuición sí la llego a vislumbrar, tanto a ella como a Freckles, que te digo que fue la que pusimos a dormir el año pasado, sí las veo, ¿no? Cuando medito las veo porque se presentan. Y es la cosa más hermosa, el poder verlas de nuevo sanas y brincando y jugando y siendo ellas. Entonces la verdad es que te soy sincera, fue mi maestra, ¿sí? Me mostró y me enseñó a poder amar incondicionalmente y eso es algo que hacen los animales de cuatro patas, nos enseñan y se nos recuerdan, literal, amar incondicionalmente y obviamente a confiar en el proceso divino, porque yo sí tenía claro que si en algún punto ella se enfermaba o algo pasaba con ella y yo lo que podía yo llegar a percibir era que estaba sufriendo, yo estaba clara que le iba a poner a dormir, punto. ¿Por qué? Porque mi intención jamás es hacer sufrir. Aún así que no se expresen con palabras, sí se expresan con sentimientos.
Entonces, claro que para mí fue pues eso es la mejor decisión. Me va a pesar y claro, llegué al departamento ya voy a empezar a llorar. O sea, entrar al departamento y ver las cosas y decir yo, ay, Dios mío de mi vida, o sea, sí me entró el llanto y sí me di permiso de llorar. Digo, ahorita me emociono, digo, es emoción por así decirlo, porque no quiero que se me cierre la garganta mientras estoy hablando de cosas muy personales como esto, ¿no? Que todavía está reciente, que todavía me pesa. No es que me quite el sueño, pero ahí está. Entonces, dentro del programa de Sanadores de Almas, hablamos mucho de esto, ¿sí? Cómo cada experiencia en nuestra vida nos prepara para poder expandir nuestra conciencia. Y claro, para transformar el dolor que podemos llegar nosotros a sentir en luz. O sea, es parte de descubrirnos realmente en esencia quiénes somos, ¿sí? O sea, sí, claro, somos un cuerpo físico, obviamente, porque lo podemos nosotros tocar, pero también somos un alma y el alma es energía. Entonces, claro que el alma lo que quiere es seguir evolucionando y seguir experimentándose a través de lo que estamos viviendo. Entonces, es importante para poder nosotros empezar a tomar conciencia. Entonces, hoy quiero invitarte a hacer una pausa conmigo, ¿sí? Quiero que lleves tus manos a tu corazón y respira hondo, respira profundamente, inhala, exhala y pregúntate. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo puedo honrar esta emoción sin juicio? Y te has de preguntar el por qué hago preguntas. Esa es una de las formas más directas que yo trabajo. Yo trabajo a través de preguntas. Me hago preguntas, me cuestiono cosas y así puedo encontrar la respuesta que pueda yo sentir como paz en mi alma. Entonces, el simple hecho de preguntarte, esto ya es un acto de amor hacia ti mismo, hacia ti misma. Es un recordatorio de que todo lo que sientes tiene un propósito y que dentro de ti hay una fuerza infinita esperando ser recordada. Y la verdad es que todos tenemos la fuerza y la fortaleza y el coraje necesario para poder seguir caminando. Sí, que sí, nos podemos caer en el proceso, claro, sí pasa. Sí, que queremos nosotros desconectarnos porque ya no queremos saber nada de nada, sí, también. Es muy válido. Pero el chiste es no quedarte ahí. Yo me tomo 1 o 2 días cuando estoy en un proceso de duelo. Digo, hablando, por ejemplo, de mi gorda de 4 patas. Todavía, gracias, 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 no puedo decir lo mismo en dado caso de que se fallezca o trasciende un familiar. Pero, digo, ya cuando se acerque ese momento, voy a poder tener la comprensión necesaria para yo poder entender las lecciones, que como quiera ahorita te puedo decir cuáles han sido las lecciones que he aprendido tanto de mi papá, que tengo años de no verlo, como de mi mamá, que platico con ella cada sábado. Entonces, la verdad es que darte la oportunidad de hacerte las preguntas. O sea, date ese apapacho y céntrate en ti mismo, en ti misma. Entonces, quiero cerrar este episodio recordándote algo importante. El camino del alma es uno de constante evolución. Te voy a repetir eso. El camino del alma es uno de constante evolución. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz dentro de ti que puede brillar más fuerte. ¿Sí? Recuerda eso. Cada vez que te sientes bajoneado, porque eso es una de las palabras también que utilizamos mucho, o yo utilizo mucho en Monterrey, que es esto que no tienes energía, que no quieres saber nada, que te sientes hasta deprimido, hasta cierto punto deprimida, que sí puede llegar a pasar. Son las emociones que no le das permiso de poder salir. Entonces es importante recordar que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz dentro de ti que puede brillar más fuerte. Y recuerda también que si necesitas ayuda, levanta la mano. No hay nada de malo decir, "Oye, ¿sabes qué? La estoy pasando mal. Como sea, o sea, puedes acercarte a un terapeuta con el que puedes resonar y que te pueda asistir y ayudar. La verdad es que es muy valioso cuando hacemos ese tipo de cosas, que yo también lo hago, ¿no? Con todo lo que pasó con Mika, sí busqué a mi hermana del alma de energía 1111 y yo diciéndole, ¿no? O sea, mira que acaba de pasar esto.
Y sí, con el llanto todo lo que da porque acaba, o sea, acababa de pasar. Nosotros lo pusimos a dormir el lunes de la semana pasada y con mi hermana del alma yo empecé a dialogar el martes. O sea, estaba muy reciente todo esto. Y claro que me solté llorando mientras le estaba yo comentando. Y no tanto de tratar de entender o comprender lo que estaba pasando, sino era el hecho de cómo lo suelto. Sí, ¿cómo doy el siguiente paso? ¿Cómo me doy permiso para poder estar donde tengo que estar? Entonces, la verdad es que gracias, gracias, gracias por abrirme este espacio el día de hoy. Gracias por escucharme. Gracias por compartir, o sea, y gracias por escuchar y compartir, yo compartir mi corazón contigo. Entonces, la verdad es que si este mensaje resonó contigo, te invito a reflexionar y si sientes el llamado, a unirte al programa de Sanadores de Almas. ¿Sí? Y la verdad es que es un programa que es un antes y un después, porque entras de una forma y sales de otra totalmente diferente, más en conciencia con todo esto. Entonces, este espacio fue creado para guiarte, para sostenerte y para ayudarte a descubrir tu propia luz en este viaje terrenal. Y recuerda, por favor, que si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amo. Te mando un mega abrazo lleno de luz y claro, nos escuchamos la siguiente semana. Bye.